Estamos llegando a fin de año. Últimamente nuestras entrevistas siempre están tratando de hacer un resumen de lo que fue el año y tratando de ver cuál es la agenda que cada legislador quiere tratar de marcar para el año que viene. Hay una realidad que se impone, que a veces no siempre se puede proponer la agenda de cada legislador, sino que hay una agenda ya impuesta casi por el oficialismo, pero por eso nosotros tratamos de escuchar todas las voces para ver en qué anda cada uno de los legisladores y cuáles son sus ideas para el año que viene. Por eso es que hoy estamos en una entrevista telefónica con la senadora nacional Beatriz Mirkin del bloque Peronismo Tucumán. Muy buen mediodía, Beatriz. Buenos días, muchísimas gracias por comunicarse. No, gracias a usted por atender. Mi nombre es Emanuel Jauregui. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Beatriz, iba a empezar sí. Tenía muchas ideas, pero creo que hay una realidad que se impone en cuanto al tema de la semana, y es el empoderamiento femenino a través del Me Too y de las actrices y el apoyo hacia Telma Fardín. Bueno, usted sabe que la verdad que la agenda de género es una agenda grande, diversa, sí. Que tiene que ver obviamente con que somos ciudadanos de segunda. Lamentablemente tenemos históricamente una condición de desigualdad con el varón, y eso se expresa en todos los campos donde ejercemos nuestra actividad. Se expresa tanto en el hogar, donde no cobramos por nuestra tarea, como se expresa también en las cuestiones de dominación, de violencia, de abuso, como se expresa en las cuestiones que tienen que ver con la participación en todos los ámbitos, en la política, con cobrar menos. Bueno, son muchas cosas. Sí. En realidad lo que ha cobrado magnitud, lo que ha cobrado tal vez mayor visualización, demostración o es el tema de la violencia y el tema del aborto, no porque estemos a favor del aborto, sino porque estamos en contra de que mueran mujeres por abortos en condiciones sépticas. Estamos de acuerdo. Pero bueno, ese debate lo perdimos, en el sentido que perdimos la votación, pero creo que puso un nuevo escalón en el debate sobre los problemas de las mujeres. Y el tema en el caso de Tucumán, puedo decirlo, la verdad que hay un nivel de conservadurismo impresionante, donde se oponen también a la ESI, es decir, a la educación sexual integral. Yo creía que, y así lo habían planteado la mayoría de los senadores que hicieron uso de la palabra, de que eso ya estaba como ya terminado. Pero ahora han aparecido grupos de padres que plantean de que ellos son los que tienen que darle la educación, y inventan sobre el tema de la educación sexual integral como si lo que se estuviera dando es educación o información genital, que bajo ningún punto de vista es eso. A veces pero se exageran los ejemplos, porque a veces llegan noticias falsas de que algún docente hizo que se bajaran los pantalones para mostrar los genitales y cosas por el estilo. Por supuesto, bueno, usted ha visto que los medios hegemónicos van a intentar por todos lados que nosotros no podamos resolver esta cuestión. Ayer el propio presidente decía, muy suelto de cuerpo, que había anulado la propaganda donde lo tenía D'Artés entre aquellos que hablaban contra la violencia de género, sí. ¿no? El propio presidente, que en el presupuesto del año 2019 ha enviado un presupuesto que no alcanza ni para hacer propaganda para el Consejo Nacional de las Mujeres, porque ahí se ve efectivamente en dónde se pone la mirada de la política, ¿no? Sí, sí. Resulta de que, por ejemplo, uno de los proyectos que yo presenté, pero hay varias senadoras interesadas en la banca de la mujer, tiene que ver con la tobillera electrónica, claro, para que los victimarios de violencia sean justamente los que tengan que demostrar que no se arriman a la víctima, porque resulta que hasta ahora lo que viene ocurriendo en el tema de violencia
con decisión de la justicia, de prohibición de acercamiento, etcétera, etcétera, es que las mujeres tenemos que comunicar que se nos arrima la persona que nos violenta. O sea, tenemos que apretar un botón, el botón antipánico, esto, etcétera, que a veces no llegamos ni a hacerlo, que obviamente es una demostración que no llegan las mujeres a poder decir ni siquiera eso, o los agarran en algún lugar que no están preparadas las mujeres para resolverlo, etcétera. Bueno, acá no se discute nada, ni sale nada de la banca de la mujer que no sea llevarla a que opine muy gentilmente la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres y después no pasa nada. No sale ningún proyecto en el Senado que no sea un proyecto del oficialismo. Y también con ese mismo criterio, la discusión, el debate del aborto, el propio presidente tenía la intención que no saliera. Cuando se asustó, ¿no? Cuando el diputado salió, hizo todo el escandalete con todos sus senadores y senadoras, no solo de su bancada, sino también de otras bancadas. Los entre comillas socios. Sí, socios en el sentido, había en todas las bancadas gente a favor y gente en contra, porque es un tema que transversalmente afecta a la sociedad, a las creencias religiosas y demás. Pero bueno, eso fue la picardía de Durán Barba, ¿no? Que consiguió que en vez que discutiéramos que no alcanza la plata ni para comprar pan, ni hierba, ni nada, en vez que discutiéramos que la política económica va a hacer morir de hambre a todos los argentinos, que a la clase media la ha puesto de rodillas, que a los sectores empobrecidos ya no aguantan más, que ha vuelto algunas enfermedades, que ha vuelto la polio, que está preocupante la situación, que no es para desentenderla, y entre eso discutimos el aborto, cosa que yo no me opongo, pero lo que digo es que tienen una capacidad para dar vuelta cuál es el tema del debate. Hoy mismo no resulta que Gianfranco Macri, que es citado a declarar en la causa de los famosos cuadernos que nunca aparecieron, lo desconoce al padre, ¿no? Dice que no sabe lo que ha hecho el padre. O sea, tienen una capacidad para salir del paso, o nosotros tenemos incapacidad para resolver, estar juntos y ganarle a una persona que con una candidez habla de temas de tal preocupación y tal magnitud para todos los argentinos, porque el presidente, la verdad, cuando uno lo escucha hablar, o la ministra de Seguridad, que quiere bala, quiere que matemos a la gente por la espalda, que la policía tenga, en la resolución dice, no, que puede en fuga tirar un policía. O sea que acá hay que cuidarse de tener ojo en la espalda o no andar en la calle. Eso es lo que quieren, que no andemos en la calle, que nos ganen la calle, que nos ganen la política de ellos, que no es política, ¿no es cierto? Es puesto está puesta las cosas en un nivel insostenible. Claro. Así que bueno, esa es la preocupación que tenemos quienes queremos otra agenda para la política el año que viene, porque la verdad que tenemos que poder ganar las elecciones para cambiar 180 grados el rumbo de esta política de miseria y hambre para el pueblo argentino. Por eso, en la introducción yo decía que está la agenda que impone el oficialismo y después está la otra agenda que muchas veces es más cercana a la realidad de lo que los argentinos queremos. Por eso a veces hacemos este tipo de entrevistas donde escuchamos cuál es la agenda que preocupa a cada uno, porque si bien está la tarea legislativa, que donde hay que votar y hay que dar quórum y hay que modificar los artículos, es lo que el oficialismo impone, no se trata todo lo que... Mire, sí. Nosotros acá, hace 3 años, yo estoy hace 3 años como senadora, a los pocos meses presentamos con el senador Alterovich, o sea, asumimos cuando asumió Macri. Sí. Pero empezamos a ver que la política que planteaba Macri iba a llevar a una situación muy desesperante en las cuestiones que tienen que ver con los recursos. ¿Para qué alcanzan los recursos que uno gana? Aquellos que ganan algo, porque también hay aquellos que no tienen ingresos.
Ahora bien, habíamos planteado una ley de emergencia alimentaria que no logramos nunca que se discuta, no logramos que entre a comisiones, ni siquiera solicitando legalmente como dice el reglamento. Ese proyecto de emergencia alimentaria cayó y presentamos uno nuevo, cayó porque pasaron 2 años sin debate, sí. Así dice, entonces presentamos uno nuevo, tampoco fue debatido. No quieren debatir un programa que le exija al gobierno nacional recursos a las provincias, a las escuelas, para que puedan dar de comer algo nutritivo que les permita estudiar y que no les permita volver a tener desnutrición y a apetizarse, ¿no es cierto?, a tener el cerebro con menores posibilidades de estudiar. Bueno, esas cuestiones están empezando a ocurrir en la Argentina. Yo vinculo con Bolivia, porque en Bolivia uno siempre creía que los bolivianos eran petizos, y resulta que ahora han aumentado 5 centímetros, ha dado la media de estatura. La encuesta, ¿no? Cosa que, porque era raro, ¿no? Sí. Uno decía, no, eso no es petizo. Pero en la Argentina va a ocurrir esto. Va a ocurrir que van a empezar a saltar, como han saltado en Tucumán, lamentablemente, es una situación muy difícil de desnutrición. ¿Se acuerdan de la Barbarita Flores, que ya está grande, que ya tiene hijos, qué sé yo? Pero que así como hay muchas barbaritas en Argentina, hay muchos problemas de la alimentación que tienen que ver con las políticas económicas, no tienen que ver con las políticas sociales. Directamente. No es un problema de contención, de darle un bolsón, es un problema de cómo incluimos a la gente que tenga trabajo, que tenga ingresos, que pueda comer, que pueda estudiar, que los chicos puedan jugar y que los grandes podamos dedicarnos a hacer el esfuerzo para que nuestras familias vivan mejor. Bueno, un proyecto de esa envergadura ni siquiera se ha debatido en comisiones. Le ponen 5 comisiones, mire, ¿sabe cómo hacen? Como todas las mañas, ¿no? A los proyectos que no quieren lo mandan a 5 comisiones. Discutimos por qué va a tal comisión o a tal comisión y dicen, bueno, va a tal porque, por ejemplo, yo he puesto que le pongan probióticos que le defiende, le hace de barrera defensiva a los probióticos que fabrican acá en el CONICET y que es muy barato, sí, que se le coloca a la leche y que el CONICET lo ha mantenido a la patente, o sea que le cuesta muy poco y que no está en la venta en los súper, está en la venta, solamente se vende a las escuelas, a los programas alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social. Y eso que se había conseguido en el gobierno anterior, ahora ya ni eso se paga, ya ni eso se tiene, ¿no? O sea que las cosas los avances que habíamos conseguido, hemos dado un retroceso fenomenal, han puesto al país patas para arriba. Va a costar mucho volverlo a sacar. Cuando el gobierno de Mauricio Macri asumió, había muchos de los que lo votaron, no digo todos, pero sí hubo una gran parte, digamos un cuarto, un tercio de los votantes de Mauricio Macri, estaban disconformes con el gobierno de Cristina, pero no con algunas de las políticas ni de las medidas, y confiaban que lo que había sido bueno del otro gobierno se mantuviera. Y con el pasar del tiempo fueron las vacunas, fueron los jubilados y un montón de otras medidas en donde hubo retrocesos o cambios que no demostraron ser en mejoría, sino todo lo contrario. Por supuesto, porque la palabra cambio puede ser en un sentido o en otro, ¿no es cierto? Puede ser favorable, pero tuvieron hasta esa virtud de poner la palabra cambio y decir las cosas sin... Es como dice Bullrich, ¿no? El senador dice, le metamos 40 proyectos para que entren los 4 importantes, y así han hecho ahora con las extraordinarias. Claro. Han metido, para decir 30 proyectos que no tienen ninguna significación, pero ninguna significación, y en el medio algunos proyectitos con algunos problemitas, como el tema de la barra brava, como el tema del papel prensa, algunos proyectos que, qué casualidad que recién en extraordinaria le encuentran que tiene urgencia.
¿no? Sí, el de papel prensa, ¿me lo podría explicar un poquito? Porque lo estuve leyendo por arriba y no... Sí. El de papel prensa es muy sencillo y lamento. Yo no se va a votar el 19. Yo adelanté ayer que no voy a firmar dictamen y que obviamente no lo voy a votar. Por lo siguiente, papel prensa, que es del diario Nación, Clarín y del Estado argentino, Sí. No sabemos ni el nombre de quién es el representante. Papel prensa le tiene por una ley del gobierno anterior, tiene la obligación de vender al mismo precio el papel, tanto para sí, que son los dueños, como para el resto de los diarios del interior. Lo que hace eso es permitir a los diarios del interior poder sacar sus diarios, que sean poca cantidad, pero para algunas localidades, para algunos pueblos del interior, tiene mucha importancia. Por supuesto. Resulta que ahora este planteo que llega del Ejecutivo al Senado para ser votado es de que se elimine eso, se elimina el precio igual y se permite que haya importación de papel con arancel cero. Entonces nos quieren hacer creer que el papel va a costar menos porque como el papel importado es más barato, lo que va a ocurrir es que van a dejar de existir los diarios del interior. Sí. O sea, va a haber una voz única. Y entonces, la discusión es, pero si va a ser más barato el papel. No va a haber más diarios de papel, salvo lo que quieran los dueños de papel prensa. Entonces, ¿sabe a qué comisión lo enviaron? No lo enviaron a la Comisión de Medios, que obviamente debería haber dado su opinión, porque hay muchos diarios del interior que han hecho llegar su opinión en disconformidad. Lo enviaron a la Comisión de Presupuestos. Claro. Solamente a la Comisión de Presupuestos. Presidida por... Y en realidad no tiene ningún impacto presupuestario. Claro. Entonces, esa era la discusión de ayer. ¿Cuál es la urgencia? Si hubiera sido urgente, ¿por qué no lo ha enviado el Ejecutivo en sesiones ordinarias? Además... Lo envía así, pasando por encima de la Comisión de Medios. Además, le digo, no sabemos cuál es el representante del Estado argentino en papel prensa. Todos los argentinos somos socios de papel prensa. Y no sabemos qué opina sobre este proyecto el representante que tenemos ahí. Entonces, llama mucho la atención que sigan con la misma, porque es como que no nos damos cuenta los argentinos que nos están metiendo el perro, ¿no? Hablando mal y pronto. Y siguen con la misma actitud. Lo peor es... 40 sí. proyectos de ley. A algunos le digo el acuerdo con Qatar, las vacunas, bueno, proyectos que tienen alguna significación o no, pero que hay acuerdo. Y después, por ejemplo, la ley de financiamiento de los partidos políticos. No hay acuerdo. Esa va a entrar el día 19 en el Senado si se ponen de acuerdo en diputado el 18, igual que la ley de los barra brava, porque lo que yo les decía sobre el tema de la resolución de la ministra de Seguridad, sí, es una resolución, ni siquiera lo mandan por ley, o sea que ya pueden las fuerzas federales actuar como dice la ministra que tienen que actuar. Y ahí, ¿no? perdón, Entonces, senadora, ahí le planteo inclusive sí, dos discusiones que son paralelas y muy importantes. Una es que es una medida un tanto falásica, porque como cada provincia tiene libertad de adherirse o no al protocolo, intenta hacer un parche para para un problema que debería ser tratado por ley. Eso por un lado. Y la otra discusión es la ideológica. ¿En qué momento nosotros dijimos todos los argentinos, no, bueno, ahora balas para todos? ¿Cuándo se trató eso en diputados y en senadores? Yo creo que es una... No, sí, pero es que ellos no quieren, ellos lo explican de otro modo. Ellos dicen acá se mueren muchos policías porque no pueden tirar, porque la solución para la seguridad para este gobierno son cuantas más balas, cuanto más digamos equipamiento policial para actuar contra las personas, contra los ciudadanos. Y lo que hay que plantearse acá es que en realidad lo que queremos es una policía amiga de la gente, que no tire por la espalda. Cuando yo era chica, cuando alguien nos agarraba por la espalda, decíamos era traición, ¿no? Porque no vemos. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Claro. Entonces,
esta situación es la que tenemos que tratar de poner en debate, porque no la van a mandar a la ley. Directamente es una resolución de la Policía Federal, de la Prefectura, de los organismos que están además en todas las provincias. Entonces, las provincias que no van a adherir van a tener también una Policía Federal que va a actuar. Va a haber que tener mucho cuidado con esto, salvo que consigamos dar el debate para que lo den de baja. Pero cada día está más convencido el presidente que la ministra Bullrich está actuando muy bien y que le está dando muy buenos resultados, ¿no? Meter miedo y meter balas. De hecho, en algún momento, dentro de todas las encuestas que ya se empezaron a hacer, se la mencionaba como vicepresidente, como candidato a vicepresidente, y las medidas eran, bueno, los números le daban a favor. Yo no salve, mire. No. La verdad que tal vez, tal vez como vicepresidenta y presidenta del Senado sea un poquito menos peligrosa que como ministra de Seguridad. Por lo menos va a estar atada a las decisiones legislativas. Yo preferiría que ganemos nosotros y que no esté en ninguno de esos cargos, ¿no? Ya pasó por tantos partidos que, bueno, prefiero que no ganen. Claro. Para eso nos tenemos que poner un programa de 5, 6 puntos, 10 puntos de primera, importante, ganar un mercado interno, tener que las pymes puedan funcionar, tener crédito, tener vivienda, lo que siempre sueña una familia, ¿no? Tener un hogar, tener para comer, esas cuestiones básicas que parecen básicas pero se han perdido porque, bueno, nos parecían que ya estaban conquistadas, que no la iban a quitar, pero se puede siempre retroceder, ¿no? Claro. Hemos retrocedido muchos años. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en esas cosas y después nos ponemos de acuerdo en quién nos puede representar, aunque seamos de distintos sectores del peronismo y los aliados del peronismo que siempre han contribuido con un frente electoral, bueno, tal vez podamos dar una batalla en mejores condiciones, porque esta vuelta anterior, la verdad que la perdimos nosotros, las elecciones no nos ganaron ellos, eso es una impresión que yo tengo, ¿no? Lo dijo... Hubiéramos tomado 2 o 3 medidas, con el tema que tanto se planteaba de los gremios de ganancias y demás, creo que hubiéramos tenido esos puntos que nos faltaban para ganar la elección. Claro, porque usted lo dijo en su introducción, ellos han sido muy astutos y nosotros también tampoco hemos podido. Digo, ahí hay una autocrítica que se está tratando de corregir de cara a lo que viene. ¿Usted ve que hay posibilidades de un acuerdo? Acá estamos tratando de actuar así y veo que hay sectores que se están planteando, ¿no? Cómo hacer para tener un candidato único, cómo nos vamos juntando. Falta todavía, pero no falta mucho y se han acelerado los tiempos, ¿no? Ellos están, el gobierno nacional está muy preocupado, pero parece que no tanto, y que dicen ahora que el segundo, como siempre, el segundo trimestre del año que viene va a haber plata, seguramente van a meter plata abajo me refiero en los sectores más populares, y bueno, tratando de llegar para tener un balotaje. Pero hay que actuar con mucho cuidado, porque la situación es realmente extrema, es un programa económico que ya ha demostrado que no puede funcionar, ¿no es cierto? Tenemos déficit externo, tenemos los intereses por las nubes, tenemos el dólar que empezó con menos de la mitad y está ya casi en 40, por más que dicen que va a estar en 51 el año que viene, son todos números dibujados, mentirosos, no han puesto en el presupuesto los montos de la deuda, o sea, no va a haber obra pública, están desesperados para ver si tienen por participación público-privada, tampoco la ponen como deuda, está todo dibujado. Y bueno, la pasan bien, la verdad que la pasan bomba ellos. Sí, y sobre todo en cuanto a los presupuestos, tanto nacional, provincial, se hizo un blanqueamiento como diciendo, bueno, el año que viene no va a haber obras, estamos listos, pero se va a pagar todos los sueldos, vamos a estar acomodados, pero sin obras. Y aprobemos, y se aprobaron. Muchos han esgrimido lo que dieron el voto por la gobernabilidad, porque se necesita para pagar los sueldos, pero
pasó como sin ton ni son, que no va a haber obras o no va a haber presupuesto para obras, y nosotros tenemos hospitales, instituciones educativas, que realmente va a ser difícil sostenerla 2 años más. En la provincia de Tucumán, el gobernador que viene pudiendo, ya desde el gobierno de Alperovich, viene pudiendo pagar con tiempo y forma los sueldos, ya ha solicitado a la legislatura la posibilidad de tener un financiamiento, una autorización de financiamiento de 20.000 millones para ver si puede hacer alguna obra, porque claro, no se ha construido una vivienda, ¿no? No se ha construido una vivienda. Lo cual es un déficit y habla de una gravedad, pero importante. Por supuesto, bueno, están mandando a las provincias a aguantar la situación, ¿no? Sí, y las provincias... Están quedando con plata para pagar la deuda, los intereses de la deuda, porque vamos a pagar por muchos años más, y se están guardando los recursos para pagar eso, mientras tanto que las provincias, la gente siga sufriendo, ¿no? Entonces uno trata de pedirle que no hagan lío, que no salgan a la calle, que no se enfrenten, pero bueno, hay mucha miseria. A ver, yo le digo las cosas que yo escucho y vamos tratando de hacer un análisis intermedio, porque hay quienes dicen que este gobierno en la Cámara de Diputados, por ejemplo, no tiene, en senadores tampoco, no tiene mayoría, entonces necesita hacer acuerdos, con lo cual no hace lo que el gobierno quiere, sino que llega a determinados acuerdos. Por otro lado, ahí están los opositores que dicen, sí, pero a veces aprieta o toma de rehenes a los gobernadores, y los gobernadores tienen que son los que más trato directo tienen con los senadores, y terminan a veces accediendo sin querer, pero por la gobernabilidad. Digo, Mire, yo voy a comentar un ejemplo porque son muy impúdicos, ¿no? Sí. Ayer le pregunto yo al senador Bullich, que es presidente del presupuesto, sí, ¿por qué le daban unos terrenos a la provincia de Jujuy sin cargo o sea, le daban gratuitamente, no le daban onerosamente, y a la provincia de Salta le daban con cargo oneroso, y a la provincia de Misiones le daban también gratuitamente? Y me contestó sin ningún problema: la provincia de Misiones nos apoyó en el presupuesto, la provincia de Salta nos apoyó a media, entonces que paguen, y la provincia de Jujuy es nuestra. Así como yo le digo. Como si fuese un juego de ajedrez, de cartas. Como si fuera mío, como si los terrenos fueran míos. Claro. ¿No es cierto? Los terrenos, la escuela, los lugares para hacer plazas, etcétera. No, y tal vez lo que más... se manejan con las cosas públicas, ¿no? La cosa pública, que sería los recursos y demás, porque ellos hablan de que ellos son transparentes y demás. Bueno, la cosa pública... la red pública, o sea, la república, sí, hay que manejarla más que si fuera un recurso personal. Hay que manejarla con mucho cuidado. Y la verdad que están dando vergüenza. Muchos van a pasar por tribunales cuando terminen el mandato, ¿no? No la van a pasar bien, como hacen ellos. Senadora, usted hoy en su recorrido hizo hincapié en los proyectos que no salieron, por ejemplo el de la tobillera, y desde acá yo siempre pregunto o planteo con el lamentable diario del lunes, ¿por qué cuando hay un femicidio uno se pone a ver el historial del asesino y ve que tenía pedidos de restricción, tenía análisis, resultados psicológicos desfavorables, tenía a veces tobillera? Es como que nada de eso alcanza como para que haya, no sé, una prisión preventiva, no sé cuál sería la figura, pero Bueno, primero porque la justicia no actúa. Usted sabe que por el tema de femicidio se ha modificado el Código Penal en la figura donde le da mucho más años de cárcel. En el caso de violencia, es como que los temas se pueden resolver, creen los jueces, miran sobre el problema de la víctima, no se les cree, ¿no? Y termina ocurriendo que hay, como ahora, por ejemplo, en este caso tan sonado, ya han aparecido como 4 denunciantes, ¿no? Sí. Entonces la esposa, pobrecita, la esposa
es un muerto civil, ¿no? Una claro. persona que como un actor, que le ocurre lo que le ocurre. Pero hay diputados, quiere decir que hay en todas las áreas de la vida, porque es un tema que tiene que ver con una concepción ideológica de que se tiene más poder que las mujeres, y tener poder no es solamente golpear. Tener poder es no dar plata, tener poder es impedirle salir, tener poder es impedirle que tenga amigos. O sea, van cerrando un círculo que termina siempre en lo mismo, y que no quieren ver la justicia, que eso va a terminar mal. No es que uno es brujo, va a terminar mal. Claro, es una espiral. Nos decían las españolas, las que pusieron la ley de violencia, que no habían logrado bajar la cantidad de femicidios en España hace varios años atrás, pero que sí habían logrado bajar la cantidad de años entre que una mujer empieza a ser víctima de violencia y acepta denunciar, porque es muy difícil para la persona denunciar. Es increíble que aquella que es víctima sea vergonzante. Pero para aquella persona que es víctima es vergonzante hacer la denuncia. A veces... ¿Por qué? Sí, perdón. No, lo escucho. No, porque digo, ¿qué más necesitan? Uno a veces ve que hay un certificado médico de golpes, de violencia. Hay testigos que dicen que era violento, o la golpeaba, o la maltrataba. Tiene pedido de restricción. Digo, ¿cuánto más a veces quiere la justicia para decir, mirá que va a terminar muerta la mujer esta? Y yo le digo que la policía muchas veces, si no tiene la demostración de que ha sido golpeada, le dice, andate. Y muchas veces le dice, no te tomo la denuncia porque vos después venís y la levantás. Cosa que también es verdad, porque hay mujeres que ponen la denuncia y después la levantan porque no tienen cómo manejarse en la vida, porque la persona a la que aman que queda preso, etc. Digamos, es una situación muy terrible para las mujeres. Pero aún así, no es una situación fácil. Aún así, tendrían que tomar la denuncia y no se las toman. Porque aún así se está desconfiando o se está obviando que la mujer está en una situación problemática de la cual no puede salir. Por supuesto, por eso no se entiende, y por eso se hacen tantas capacitaciones con la policía, para que se entienda que aunque la mujer vaya hoy y haga la denuncia y mañana la levante, hay que lo mismo tomarle la denuncia. Claro. Porque hay que ir juntando documentación. También puede ocurrir que haga la denuncia y después la mate, ¿no? Exacto. Ocurren todas esas cosas. Pero bueno, hay que ir acompañando, hay que tener un equipo que este gobierno lo ha destruido, lo ha desarmado, de recursos humanos, acompañando en la calle a todas las personas víctimas, o a aquellas que los vecinos dicen que hay problemas, porque también ocurre eso, no te metas porque es una cuestión privada, y no es una cuestión privada, es una cuestión pública que la ley, no se deciden los vecinos a hablar muchas veces, y bueno, ocurren estas cosas. Entonces hay que estar haciendo docencia permanentemente sobre estos temas. ¿Se acuerda que hace 2 años ocurrió el femicidio de Micaela García? Sí, claro. Que se trató en la Cámara de Diputados y había sido perpetrado por un violador excarcelado, entonces se trató el proyecto de prisión efectiva para violadores. Y exacto. Yo pensé que después de eso la situación iba a cambiar, pero vi que no. Además hubo mucho, otra vez, digamos, rosca política, porque el Frente Kirchnerista votó en contra, se criticó mucho a la diputada Donda. ¿Podemos salir en algún momento de esta rosca o de esta mezquindad política? Sí, lo que ocurre es que una sola medida no alcanza para resolver semejante magnitud de los problemas de violencia. Hacen falta un conjunto de programas, incluso ahora más le digo, se está debatiendo el tema si conviene o no tener lugares donde las mujeres sean cuidadas, escapando de la problemática de violencia, porque los famosos refugios, ¿no? Porque hay refugios cerrados, refugios abiertos,
hay situaciones donde las mujeres tienen que ir con los hijos, no pueden ir a la escuela los chicos, o sea, hay un conjunto de situaciones que se vienen discutiendo como si son o no las salidas, si son o no herramientas que puedan ser útiles para esto. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo, primero las mujeres, hay varios varones que apoyan, hay bastantes varones que apoyan, pero no nos ponemos de acuerdo en fomentar un programa, una medida efectiva y garantizarle presupuesto. Si no hay presupuesto no hay ninguna forma de que se puedan tomar las medidas efectivamente, no lo hay. Claro. Como no lo hay en las vacunas, como no lo hay en los alimentos, no lo hay, porque bueno, este gobierno ha priorizado la deuda, eso tiene que quedar claro para los argentinos. Sí, por eso nosotros queremos que hablen todos, porque cada uno va a dar su visión, por lo menos los legisladores, que cada uno nos cuente en qué trabajó, en qué está trabajando, qué quiere impulsar, porque yo recién cuando nosotros empezamos a querer entrevistarla a usted hace un tiempo, recién ahí me enteré del proyecto de la tobillera para los varones. La verdad es esa, entonces... ¿Sí? Pero porque... Bueno. No, pero digo, me enteré porque la empecé a seguir y hay que tratar de salir, hablar, contar y contar la realidad. La realidad, por ejemplo, del presupuesto es que no va a haber presupuesto para obras el año que viene porque se destinó a pagar deuda. No, ni para el Consejo Nacional de las Mujeres tampoco. Entonces, hay muy poco presupuesto para hacer capacitación. Ahí va. Y para de contar, claro. Que lo hagan las provincias. El año que viene el Congreso Nacional de Mujeres se hace acá en la ciudad de La Plata y ya los grupos feministas de acá de la ciudad de La Plata están dando cuenta de que no va a haber dinero para capacitar a las mujeres o para colaborar. Claro, pero imagínense que el Congreso va a ser muy cercanamente a las elecciones, ¿no? Sí, en principios de octubre. Bueno, va a haber dificultades también, ¿no? Hay que prever eso, sí. Hay que tener cuidado, que no nos utilice, ¿no? Exacto. Bueno, le agradezco mucho por la entrevista, senadora. Yo le agradezco a ustedes y a sus oyentes que hayan tenido la amabilidad de escucharnos largo rato. No, por favor. ¿No? Que den esta oportunidad. Muchas gracias a usted y quedamos a disposición. Hasta luego, senadora. Bien, y estábamos hablando con la senadora Beatriz Mirkin, senadora nacional del bloque Peronismo Tucumán, una acérrima defensora de la agenda feminista. Ahí estuvimos charlando y haciendo un repaso por tal vez los femicidios más sonados de los últimos momentos, de los últimos tiempos, que han dado el pie como para que se traten algunos proyectos en las cámaras, pero nunca hay soluciones de fondo. Ella lo comentó recién, sus proyectos han sido frenados, nadie les da bolilla, nadie les da trascendencia, sino que son ocupados por la agenda del oficialismo. Esperemos que para el año que viene esto pueda cambiar un poco o transformarse un poco, y también que los ciudadanos argentinos empiecen a estar más presentes de lo que se trata en los congresos. Es difícil.